Y pasamos a analizar un sector de gran actualidad y especialmente crítico que durante los momentos más complejos de la pandemia se ha visto afectado, que es el de la logística. Precisamente, en el último número de nuestra revista Tesla, que ya está disponible y que podéis coger un ejemplar que hemos dejado en las mesas de acreditación, el director general de CEL, Centro Español de Logística, y moderador de la mesa, Ramón García, nos cuenta en una entrevista que el sector está pasando por momentos de transformación y que los cambios tecnológicos requieren de una importante adaptación por parte de las empresas. Ellas cada vez demandan perfiles profesionales más preparados. Y ahí están nuestros ingenieros industriales y nuestros futuros ingenieros industriales. Por eso, la denominación de esta mesa es especialmente adecuada. Logística y cadena de suministro eficientes, un requisito esencial para las empresas. Ramón García es licenciado en Economía y Dirección de Empresas y máster en Gestión de la Calidad y en Logística. Se incorporó a CEL en 2015 como director de Innovación y en noviembre de 2021 fue nombrado su director general. Es también director del Clúster de Innovación para la Logística y el Transporte de Mercancías. Muchas gracias, Ramón, por vuestra importante colaboración siempre con el colegio y la asociación. Tienes la palabra. Muchas gracias. Y primero de todo, muchas gracias por rejuvenecerme 10 años, porque me incorporé en 2005. Y la verdad que siempre está bien, ¿no?, para comenzar. Así que ya soy un viejo conocido del mundo de la logística. Nada, muchas gracias a la organización por tener en consideración este tema, que yo creo que la logística siempre ha estado ahí. Lo que sí que está sucediendo es desde estos 3 últimos años, pues bueno, yo muchas veces me pongo a recordar cuando empezamos a trabajar en el ámbito de la ISO 28000, que hablaba de los riesgos y las disrupciones que podía haber en la cadena de suministro, todas las cosas que podían pasar. Y yo desde el año 2020 he hecho check a todo. O sea, nos ha pasado, hemos tenido pandemia, hemos tenido falta de suministro, hemos tenido el canal de Suez, hemos tenido el tema de Filomena, hemos tenido guerra. Bueno, o sea, ya digamos que la logística no puede estar más tensionada. Y eso, pues lo que ha sacado a colación pues, son fundamentalmente 2 temas, ¿no? Uno, han aflorado, por un lado, pues desde la perspectiva estructural, pues todas las ineficiencias que teníamos planteadas como las cadenas de suministro a nivel global y a nivel local, y han salido a la luz. Y por otro lado también ha salido pues, el valor de la logística para poder solventar todo esto, y coyunturalmente hemos podido ir sacando y poniendo en marcha pues, todas estas cadenas de suministro que han seguido funcionando, y hay que decir que específicamente en España con un grado de solvencia bastante mayor a la de otros países, ¿no? Con lo cual eso da pie a pensar que tenemos unos grandes profesionales en este ámbito. Y de eso precisamente vamos a hablar, ¿no? Y me acompañan 3 grandes profesionales del ámbito de la logística, y los 3, además, cada uno en lo suyo, pues un profesional muy destacado, y ahora leeré un poco sus biografías, pero digamos que en el ámbito de la logística, que tiene una dimensión muy amplia, y cuando queremos abordar las diferentes temáticas o problemáticas que nos encontramos, pues digamos que tienen matices sectoriales o matices puntuales, pero bueno, yo lo que he querido es que en esta mesa de debate pues hablemos pues, con 2 de los principales, vamos a decir, sectores con los que nos acompañan en la vida cotidiana. Nos acompaña Alejandro, que viene del sector de la alimentación, y el sector sanitario farmacéutico, que nos acompaña Miguel Quintana, que representa un operador logístico de este ámbito, y luego lo que está presente en todo el ámbito de la logística, que es la tecnología, ¿no? En un congreso como es la digitalización, pues aquí nos acompaña Ana, que viene de KPMG y que bueno, nos va a dar esa visión más tecnológica, y que bueno, pues muchas veces a mí me gusta en ese rol didáctico que tenemos que hacer para dar a conocer lo que es la logística. Muchas veces confundimos logística con transporte. Y la logística fundamentalmente es gestión de información. O sea, al final yo lo que tengo que hacer es, con la información que tengo, planificar y de la mejor manera y dar respuesta a la demanda en cada momento de las diferentes situaciones que me encuentro en los diferentes mercados. Y para eso, pues la información es poder, ¿no? Y nos hace falta para eso. Con lo cual, pues he querido tener esta representación aquí que me acompañan. Yo, a diferencia del debate anterior, yo lo que quiero es que aquí haya un debate. Estamos entre logísticos y yo lo que voy a hacer es que voy a ir lanzando guantes ahí a la mesa, y me los van a ir cogiendo, que sé que lo van a hacer, porque ya hemos toreado en otras plazas y ya nos conocemos en este ámbito. Y lo que yo voy a empezar, bueno, primero, por supuesto, os voy a presentar adecuadamente, y luego a continuación pues voy a ir sacando temas con los que son temas de actualidad y con los que vamos a ir sacando temas a colación para que podamos debatir entre todos, ¿no? Y bueno, como os decía, pues vamos a presentaros al público quién me acompaña, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar
Si hubieran empezado en 2015 no me harían falta las gafas. Pero ahora ya sí que es requisito. Empezamos con Ana Peñuela, que es socia del área de tecnología de SCM en KPMG. Y Ana pues, tiene una trayectoria profesional de más de 20 años en consultoría tecnológica y ha ocupado distintos puestos de responsabilidad, siempre en áreas transversales, tanto en consultoría estratégica como en sistemas. Actualmente es socia en KPMG para el área de tecnología, responsable de la línea de negocio de transformación digital y además, lo cual estamos muy contentos por contar con su presencia, es miembro de la Junta Directiva del Centro Español de Logística y adicionalmente también participa en el foro GECOM. Y Ana es economista para la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Ramón. Nos acompaña Miguel Quintana, que es director general de AYOGA, y Miguel Quintana también es titulado de esta escuela, es ingeniero de organización industrial por la Universidad Política de Madrid y además está certificado en CEPIM por APIS, que hasta hace poquito los exámenes se hacían en esta escuela también, durante muchos años ha sido nuestra casa para hacer los exámenes de APIS. Y Miguel pues, tiene más de 20 años de experiencia como profesional, los 8 primero como consultor en la empresa IDOM, ha dirigido proyectos de supply chain y los últimos 14 años los ha pasado en el grupo Boyacá. Posteriormente estuvo una temporada asesorando empresas y actualmente se ha incorporado hace ya un año, ¿no?, como director general de AYOGA. Y por último me acompaña Alejandro Uzquiano, que es director de cadena de suministro para el sur de Europa de Bonduelle, que es una empresa importante de gran consumo. Alejandro Uzquiano también es antiguo alumno de la escuela, es ingeniero industrial de la especialidad de electrónica y automática por esta universidad, máster en recursos humanos y filosofía por la UNED, y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad dentro del sector farma y dentro del sector de alimentación. Y en la actualidad es el director de cadena de suministro para el sur de Europa de Bonduelle, y con el que tuve la suerte de coincidir en Glaxo hace pues ya unos cuantos años. Otra vida. En otra vida. Pero bueno, como veis, pues yo creo que la solvencia técnica está más que demostrada. Estamos entre logísticos y entonces pues voy a empezar a preguntar. Y como al final pues, hemos empezado presentando a Ana, pues vamos a empezar las preguntas, pues vamos a empezar por Alejandro, por ejemplo. Y como yo he hecho un pequeño resumen de la situación en el que nos venimos encontrando pues, con todas estas diferentes, más difícil todavía, vamos a hacerlo así, ¿no?, para el contexto de las cadenas de suministro, pues hoy se utiliza mucho la palabra tambuca, ¿no?, que nos estamos encontrando, pues me gustaría empezar un poco pues, desde la perspectiva de una empresa como la tuya, del sector de alimentación, pues hacia dónde está yendo la logística en el ámbito de los stocks, el almacenamiento, en este nuevo escenario, ¿no?, con todo lo que nos está sucediendo. Si quieres un poco, preséntanos brevemente a qué os dedicáis en tu compañía, aunque bueno, es sobradamente conocido, pero sobre todo para los que nos están escuchando al otro lado del océano, pues para... Bueno, sí. Yo como... Ramón, gracias por lo de gran profesional. Yo, un poco para los que nos están escuchando y alumnos, también decir que yo estudié en esta escuela como ingeniero industrial. Más alto, sí, un poquito más alto. Y, bueno, acabé en el mundo un poco de supply chain y puede ser un punto que podamos discutir aquí, el tema de la formación y capacitación y gestión del talento un poco en este mundo. Bonduelle es una multinacional en el sector del agroindustrial, en producción de verduras en el ámbito del mundo vegetal y es líder a nivel mundial. Producimos en tecnologías todas las tecnologías posibles, desde la conserva al congelado a los alimentos frescos. Y bueno, tenemos fábricas, unas 20 fábricas en toda Europa, más de 10.000 empleados. Y yo, desde mi responsabilidad, gestiono toda el área del sur de Europa. ¿Okay? Respondiendo un poco a tu pregunta, yo diría que antes deberíamos entender hacia dónde o qué ha pasado, ¿no? Ya ves un poco lo que ha pasado, es que me han salido canas después de estos 3 últimos años y todos estos problemas. Pero digamos que hacia dónde va y dónde está quizás el consumidor, los clientes y las organizaciones y los empleados para poder responder hacia dónde va la logística, de mi punto de vista. Digo, por ejemplo, desde el punto de vista de dónde están y hacia dónde van los empleados y particularmente en el área de supply chain, que hacemos nosotros entrevistas y que comparamos con el mercado y que ha pasado a través de una fuerte área de estrés, que se requiere más flexibilidad y mejores condiciones de trabajo y que reclaman más eficacia en la gestión de los procesos, que tiene que ver un poco con la digitalización de los procesos, etcétera. Desde el punto de vista de los clientes, y tú lo has dicho, llevamos tantos años trabajando en supply chain y se ha vuelto preponderante en los últimos tiempos. Nosotros también hacemos
entrevistas a través de diversas organizaciones en toda Europa de cómo valoran nuestros clientes, nuestra relación con ellos, desde el punto de vista de marketing, ventas, todos. Es curioso observar que la supply chain se ha convertido en los últimos tiempos en la prioridad número 1 de nuestros clientes. Cuando hacíamos estas mismas entrevistas hace 10 años era el marketing, desarrollo de la marca, el margen. Hoy en día es la supply chain. Y también es importante que desde el punto de vista de los clientes, cuando les preguntamos, es un back to the basics. Ok, habíamos pasado esto, lo importante desde el punto de vista de supply chain es quiero el producto a tiempo y lo quiero completo, quiero disponibilidad de la mercancía. Por último, desde el punto de vista del consumidor, que quizás es la clave para responderte, creo que vamos hacia un consumidor que hemos pasado, todos hemos hecho la compra, digamos, desde casa, ¿no? El e-commerce, todo esto, pero al final lo que vemos, o la tendencia un poco que vemos, que será más bien un modelo híbrido entre este modelo de Internet y el tradicional que conocemos, ¿vale? También será un consumidor más hedonista, más preocupado, probablemente más informado, porque tenemos Internet de precio y calidad, y quizás más preocupado por los aspectos de la responsabilidad social corporativa. Entonces, yo, si en mi cabeza junto todo el mix de todas cosas, ¿dónde está, hacia dónde va la logística? Es detrás de todas estas tendencias que están guiando clientes, consumidores y empleados, y por tanto una logística, una cadena de suministro muy focalizada en la responsabilidad social corporativa, donde puede jugar un papel central, y ahí también temas como la digitalización y la tecnología es muy importante. Va hacia back to the basics. Tenemos que repensar qué modelos de suministro globales y locales tenemos para asegurar la disponibilidad de producto, y aquí podemos hablar de offshoring, globalización, regionalización, etcétera. Y va a través de todo este sufrimiento que hemos pasado, a través de más hiperdigitalización. Okay, yo he escuchado aquí que igual con el tema de la digitalización nos estamos pasando, yo creo que no, que hacia donde vamos es hacia una hiperdigitalización, porque lo requieren los empleados para tener una vida más flexible y más conciliar con su familia, porque nos los piden con los clientes para tener más producto y más disponibilidad, y porque nos los pide el consumidor, ¿no? Que cada vez quiere las cosas más ad hoc, preparadas, etcétera. Y una parte final de hacia dónde va la logística tendría que ver con esto que hemos vivido en los últimos tiempos de la gestión del talento y las organizaciones. Es decir, te das cuenta al pasar a través de estas crisis, las organizaciones que tienes, las competencias que tienes en los equipos y las necesidades de, en relación a esto, dar un paso hacia adelante, lo que incluye particularmente que en las universidades desde el origen pues, se desarrollen programas y formaciones en relación al mundo logístico y de la cadena de suministro. Muy bien. Mantengo el título de buen profesional. Te lo has ganado. Y bueno, de estos temas que comentas vamos a seguir luego en el debate posterior. Vamos a ver la perspectiva desde otro sector como es el sector farmacéutico, sanitario. Miguel, un poco después de esta extensa diagnóstico que nos ha hecho Alejandro, ¿cuál es tu visión o qué nos puedes aportar? Muy bien. Lo primero, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. La verdad es que sí que es un auténtico placer volver a la que fue mi casa durante varios años. Ya hace demasiados, ¿no? Pero, bueno, primero os cuento un poco a qué se dedica mi compañía, que a lo mejor muchos no la conocéis. Aloga es un operador logístico especializado en el sector farmacéutico, es decir, presta servicios logísticos a laboratorios farmacéuticos, y que pertenece a un grupo que es Alliance Healthcare, cuya actividad, Alliance Healthcare es un grupo de compañías. La actividad principal es la actividad mayorista, es decir, la venta de medicamentos en farmacias. Aparte tiene otros negocios, uno de ellos es Aloga, que es el negocio de servicios logísticos, tiene otro negocio pues, de logística de ensayos clínicos, otros que son más comerciales, de comercialización de ventas propias, de genéricos o de productos de cuidado personal, u otros de consultoría y de servicios de venta en el canal farmacéutico. Además, Alliance Healthcare fue adquirida el año pasado por AmerisourceBergen, que es una empresa americana. De hecho, es la octava empresa en Fortune, en la lista Fortune de Estados Unidos, con una facturación global de unos 200 billones de dólares. Y que tiene la misma actividad que tenía Alliance, es decir, una actividad fundamental de mayorista y luego otros negocios asociados como el de logística.
Yo quería hacer una reflexión general sobre hacia dónde va la logística. La primera cosa, me gustaría retrotraerme un poco, pues hasta un poco más de 2 años atrás, ¿no? Antes de que comenzara la pandemia. Porque la historia que estamos viviendo ahora es una continuación de esa. Es verdad que han pasado algunas cosas entre medias, de las que tendremos que diferenciar lo que es coyuntural de lo que es estructural, y esto también es muy importante para saber hacia dónde tenemos que ir. Pero si miramos un poco más atrás y vemos dónde estaba la logística, pues estábamos en cosas como el crecimiento del e-commerce y cómo iba a impactar en los procesos de las compañías. Hablábamos de temas como la sostenibilidad, que durante estos años parece que tuvo un peso un poco menor durante estos últimos años. Hablábamos de temas de digitalización, de transformación tecnológica, y de eso seguimos hablando ahora. Quiero decir, esa historia es heredera de la que teníamos. Sí que es verdad que entre medias se han incluido algunos aditamentos, algunos elementos nuevos que la verdad es que tienen un impacto muy fuerte y que condicionan el hacia dónde va. Es decir, yo empiezo de dónde venimos y en el hacia dónde va, pues tiene que ver, hay un elemento fundamental del que hemos sido conscientes, toda la sociedad, y la logística no ha sido ajena a ello, que es el de la vulnerabilidad. Es decir, nosotros diseñábamos nuestros procesos pensando que éramos invulnerables, pensando en la máxima eficiencia, la calidad de servicio ya la dábamos por cierta, los mínimos costes, etcétera. Y se nos olvidaba un poco, ¿no? Y estos procesos de contingencia era casi un tema vacío de contenido porque parecía que nada demasiado malo podría pasar, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta durante todo este tiempo es que éramos vulnerables como sociedad y era vulnerable nuestra logística. Y eso lo que nos ha hecho es incluir ese elemento a la hora de diseñar nuestras cadenas de suministro, de diseñar nuestros procesos, etcétera. Es decir, tener en cuenta que nos pueden pasar un montón de cosas. Y además, que son cosas bastante imprevisibles, que es el segundo elemento. Somos vulnerables y el entorno es muy cambiante. Entonces, como consecuencia de esto, pues lo que se tienen que transformar o lo que se están transformando en las compañías desde el ámbito de la supply chain es para convivir en este contexto. Y para convivir en este contexto, pues hay una cosa fundamental que es tener compañías ágiles, ¿vale? La agilidad ha pasado de ser casi el elemento principal. Agilidad para adaptarte a un entorno que no eres muy capaz de predecir, ¿no? Y en ese ámbito pues es donde la tecnología juega un elemento fundamental. Es decir, es donde la tecnología tiene todo su valor. Luego yo creo que reflexionaremos un poco más, porque no se trata solo de hablar tecnología como fin, sino de hablar como un medio para conseguir algo, ¿no? Bueno, pues... En todo esto, y luego una última cosa que yo creo también, y coincidiendo con Alejandro, ¿no? La logística o la supply chain sí que es verdad que ha salido, digamos, de las páginas casi últimas del periódico a ocupar en algunos casos páginas impares, yo creo que son las mejores, ¿no? Sí. Y en algunos casos hasta en portada, ¿no? Y yo creo que eso es una gran noticia para el sector, porque ese centro de atención implica también la posibilidad de captar el talento del que hablaba Alejandro, ¿no? Entonces, bueno, un poco como primera introducción, yo sí que pongo esos puntos encima de la mesa y luego ya los iremos desarrollando. Muy bien, pues Ana... por alusiones, ¿no? Por alusiones. Por alusiones tecnológicas. Sí, me la han dejado estupendamente. Pues además los dos, hablando de digitalización, hiperdigitalización o hiperautomatización y hablando de tecnologías. Luego volveré por eso. Perfecto. Entonces, es verdad que el tema de la digitalización pues estaba ya en la agenda de muchos hace unos años y que sobre todo en la parte de cadena de suministro y de la supply chain, todo el tema del COVID y de la pandemia ha hecho acelerar los planes de digitalización que tenían las compañías. Aquí es verdad que según con quién hables, de qué sector o qué posición o en qué departamento se dedique, cuando le preguntas qué entiende por digitalización, el concepto de digitalización es muy etéreo, ¿no? A mí me gusta mucho una definición que tiene Gartner sobre la digitalización, que consiste en el uso y aplicación de tecnologías para eficientar y mejorar y crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Que ahí va eso, ¿no? Que es bastante, pero sí que se basa sobre todo en el uso de esas tecnologías.
Cuando ves las tendencias tecnológicas, ¿no? O buscas tendencias tecnológicas dentro de la cadena de suministro y te salen los cuadrantes con las principales tecnologías y te sale la inteligencia artificial, te sale blockchain, te sale, que comentaban en la ponencia anterior, impresión en 3D, gemelo digital, todas esas tecnologías. La realidad de lo que luego nos encontramos en las empresas es que mis sistemas corporativos no me dan el end-to-end de mi proceso, es que no tengo suficiente información, no la tengo fiable o tengo disperso a la información en distintos sistemas. O sea que al final el tema de la digitalización y de las tecnologías está muy bien, pero es muy importante adaptarla a cada una de las empresas en concreto, ¿no? A cuál es su situación real, cuál es su situación de partida y cómo aplicar esas tecnologías con sentido común. Nosotros dividimos las tecnologías como en tres tipos, ¿no? Para orquestar un poco esas tecnologías. Por un lado, van los sistemas corporativos, ¿no? Los ERPs, los CRMs o aquellas aplicaciones de mercado específicas para procesos, en nuestro caso de supply chain, pues los sistemas de gestión de almacenes, los sistemas de gestión del transporte, los planificadores de la demanda, etcétera. Luego, por otro lado, van las tecnologías que llamamos de hiperautomatización, que son tecnologías que nos ayudan a dar cobertura a procesos de negocio que no nos cubren estas tecnologías anteriores, y ahí hablamos de RPAs, de tecnología low-code para el desarrollo de aplicaciones, etcétera, y luego están el resto de tecnologías más innovadoras, ¿no? Que ya es donde encontramos las que hablábamos antes. Y ahí lo importante para mí es que las empresas o las compañías tengan claro dónde están, que establezcan su hoja de ruta, dónde quieren estar y a partir de ahí darle continuidad al plan, ¿no? Bueno, está claro, según decía Alejandro, dónde está el consumidor, ¿no? Es donde tiene que estar. Pues muchas gracias por esta primera introducción, que hemos visto un poco hacia dónde vamos. Y a mí ahora me gustaría separar el debate entre los dos grandes ejes que yo creo que nos ocupan, ¿no? La parte más coyuntural, el que está pasando ahora mismo, y luego acabaremos con la parte más estructural, que yo creo que ya ha salido también, de qué grandes líneas tenemos que trabajar a futuro, ¿no? Pero hablando específicamente de lo estructural, de lo coyuntural, que Alejandro ya nos ha hecho las Heliocanas, Miguel, no sé cómo estabas antes de este tiempo. Con todo lo que estamos igual. Depende de cuánto antes. Pues ahora mismo pues, estamos viviendo un entorno extremadamente volátil, un entorno de desabastecimiento, alza de precios, falta de profesionales de transporte. Bueno, pues, ¿qué os voy a contar yo que no me contéis vosotros, ¿no? ¿Qué está haciendo la logística ahora mismo? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo seguimos dando ese servicio a ese consumidor hacia el que tenemos que perseguir en este contexto tan complejo, ¿no? Y ahí ya lanzo la pregunta. Empezamos por el lado de los que sufrís el tema y luego Ana nos contará en qué nos puede ayudar la tecnología. Has citado varias cosas, ¿no? Y sí. También hemos hablado, yo creo que las dos palabras clave, volatilidad y agilidad. Es importante entender que lo que está hoy trabajando y hacia donde va un poco la cadena de suministro, por darnos más importancia, no llamarla logística, solo por eso, veníamos trabajando años sobre ellas. Lo que está pasando ahora es que todo eso que se veía y se hablaba está en aceleración. Y ahora es o lo haces o te quedas atrás. Más bien, digamos, que cuando dices que es estructural era el cambio, pero a lo mejor se hubiera producido en 15 años. Y lo que está pasando es que se va a producir en 2 o 3 y que va a hacer la diferencia entre ganadores y perdedores, de mi punto de vista. Vale, cuando hablas de volatilidad, ¿qué se puede hacer en la logística? Pues estamos trabajando en distintos ejes. Y no todo es tecnología. Por ejemplo, volver, y ya es muy común en las empresas, y es un rol muy preponderante el proceso de Sales and Operation Planning. ¿Okay? Nos hemos dado cuenta que nos ha pillado el toro muchas veces, en que nos faltan planificación y nos faltan procesos, y es volver hacia un modelo ya antiguo, pero no muchas veces bien implementado en las empresas, que tiene que convertirse en central. Y no solo eso, sino que cuando las empresas hablaban de SOP, hoy ya se ha quedado atrás, están hablando de Integrated Business Planning, lo siguiente. Es decir, este es el sentido de que ya ni se plantean hacer el SOP, se plantean en dar 3 pasos adelante, hacia el IBP. Cuando hablamos de volatilidad, hay rol, la organización se tiene que plantear lo que hemos pasado y que hay roles que no existían, que probablemente hoy se tienen que desarrollar en la cadena de suministro, donde la digitalización es muy importante, como la función de Tower Control. Es decir, un rol que asegure la comunicación, el flujo de la información a lo largo de toda la cadena de suministro y, mira, shit happens, ¿no? Entonces, muchas veces la diferencia es entre que te falta el producto, no tienes disponibilidad y
la visibilidad que de esa situación puedes dar a los distintos interlocutores de la cadena de suministro. Quiero decir que no es lo mismo decir me faltan los guisantes a decir me faltan pasado mañana por esta razón y además vuelve la disponibilidad en esta fecha y en estas cantidades. Eso es cuando me refiero a una función de que la diferencia hace la calidad de la información que somos capaces de proveer en toda la cadena un poco de suministro. Y hablando de volatilidad, es ese concepto de visibilidad de la cadena de suministro. ¿Todo esto cómo ayuda a la tecnología? Pues el S&OP, que estamos hablando, el Demand Planning, donde ¿no? tenemos aquí máquinas que juegan al ajedrez y ganan al campeón del mundo. Y yo muchas veces me digo, ¿y por qué estas máquinas no me hacen el forecast a mí en mi empresa? Entonces creo que hay Big Data, ¿no? Se habla hoy. Es decir, hay tecnologías desde el Big Data a todo este tema de la inteligencia artificial y coger información de millones de fuentes de datos más que de un Excel, ¿no? Y hacer medias, desviaciones típicas, etcétera, donde la tecnología creo que nos puede ayudar mucho. Estoy de acuerdo con el asunto en relación a la gestión de la volatilidad de robots, ¿no? El RBA, de la robotización un poco de los procesos. ¿Cuánto tiempo perdemos en supply chain y en la logística en identificar señales de alarma y actuar? Cuando muchas cosas se pueden resolver mediante mensajes de alarma automáticos, robots que están vigilando mensajes al interno de nuestros sistemas. Y no sé un poco qué decirte, yo un poco creo que como cadena de suministro siempre lo hemos hablado y hemos tenido anteriormente representantes de la industria del automóvil, que quizás es un ejemplo, pero necesitamos estar más conectados. Todas las eslabones un poco de la cadena de suministro. Entonces yo creo que desde el punto de vista del concepto de volatilidad, esto es un poco en lo que estamos. Luego estaría el concepto de agilidad o en los temas de desabastecimiento, que quizás el punto aquí es replantearse, ¿no? Si estamos produciendo hoy en el mundo y dónde deberíamos producir para equilibrar, digamos, coste con servicio, disponibilidad y agilidad de respuesta, porque no todo la agilidad se resuelve a través de digitalización, también es a través del modelo que quieres implementar. Evidentemente, si produces en China y te lo traes aquí, trabajas con grandes lead time, enormes stock inmovilizados que impactan a tu cuenta de resultados y cuando existen fluctuaciones en la cadena de suministro te las comes todas, ¿vale? Que es un poco lo que está pasando ahora. Entonces, desde el punto de la logística y respondiendo a la pregunta de desabastecimiento que has dicho o disponibilidad de producto, creo que aquí un poco la solución va más con replantearse el modelo que hoy tenemos en el mundo. Miguel. Yo creo que la pregunta, tal como la has planteado, no tiene respuesta, porque no existe la logística, ¿vale? Perdona que te corrija. Yo creo que hay dos tipos de empresas, generalizando. Hay empresas que, digamos, que están dedicadas a sobrevivir, que bastante tienen con mantener la cabeza fuera del agua, y es verdad que esas tienen un destino difícil más allá del de seguir en la supervivencia, ¿no? Porque es verdad que el entorno es realmente pues muy turbulento, ¿no? Entonces, esas son un tipo de empresas que hay muchísimas. O sea, nosotros no está cambiando, pues hay muchas empresas que siguen en lo mismo, que básicamente su problema, como has dicho, es dónde encuentro los camiones, cómo consigo combatir la inflación, cómo compenso mi subida, cómo traslado mi subida de costes a mis clientes, ¿no? Luego hay otras empresas que tienen la capacidad, bien porque tienen un presente más desahogado o porque tienen una visión estratégica, pues digamos que va más allá de esa supervivencia, que son las que están en la transformación, ¿vale? Y son las que están en la transformación porque necesariamente cuando el entorno cambia, o cambias o te vas a quedar fuera de la foto. Y entonces, esas que están en la transformación, y además me parece, yo ahí quiero poner un punto en la importancia de la dirección, ¿vale? O sea, la dirección siempre es importante, pero en entornos como este mucho más, ¿no? Esto yo un poco lo defino, estamos en tiempos donde la brújula es más importante que el mapa, porque realmente el terreno es desconocido, ¿no? Entonces sí que es muy importante que conozcas cuál es el rumbo, o que por lo menos definas cuál es el rumbo que quieres llevar, para a partir de ahí pues estar más o menos alineado y no perderte demasiado por el camino.
porque hay muchas tentaciones de perderse por el camino. La tecnología, vienen consultores como Ana y te ponen el caramelo en la boca, pero realmente y te enseñan todas las cosas que hacen y cosas que han hecho competidores tuyos y todo lo que podías conseguir. Pero es que a lo mejor esa tecnología no encaja con tu estrategia, ¿no? Por eso es muy importante tener el rumbo claro. Y estar en transformación, como digo, desde los cimientos del negocio, como puede ser, si hablamos de una cadena de suministro, dónde tienes tus fuentes, dónde tienes tus almacenes, etcétera, hasta pues temas más puramente tecnológicos, otra vez volvemos con la tecnología, o temas organizativos, ¿no? Y esas son las que, desde mi punto de vista, son las que, digamos, tienen más posibilidades de ganar, de pescar en este río revuelto en el que vivimos. Pues aquí, otra vez te la han dejado votando, Ana. Bueno, ¿qué os habéis encontrado en estos últimos tiempos? Porque Alejandro yo creo que tiene las ideas muy claras de qué es lo que hay que digitalizar y cómo. Luego están los que piensan que le quieres vender lo de Alejandro. Eso, ¿qué es lo que...? Bueno, pues nos hemos encontrado, como bien dices, un poco de todo. Sí que es cierto y coincido con lo que decía Alejandro, ¿no? O sea, yo creo que al final las empresas se han dado cuenta que tienen que acelerar estos procesos de transformación porque si no, al final pues, se quedan fuera de mercado y pierden competitividad y han intentado agilizar muchas veces más rápido de lo que su empresa, su estructura y su organización les permitía. Y aquí un poco al hilo también de lo que decía Miguel en la dirección, nosotros cuando abordamos los proyectos de transformación en las compañías y en las áreas también de supply chain, para nosotros hay como 4 factores que son muy, muy importantes. El primero es esa compañía tiene que tener ambición de cambio, tiene que querer cambiar y eso tiene que venir desde la dirección general y ahí coincido totalmente con Miguel porque si no, no vas a ir avanzando, podrás ir haciendo distintas cosas pero no vas a avanzar. El segundo pilar muy importante es la gestión del cambio, el plan cultural. La digitalización está muy bien, pero hay que involucrar a las personas de la organización en esa transformación de digitalización, en ese uso de nuevas tecnologías y en ese verle el lado bueno a la tecnología. No viene a quitarte tu trabajo, viene a ayudarte a hacer tu trabajo mejor y a que tú puedas dedicar tu tiempo a tareas de valor añadido y eso hay que comunicarlo y transmitirlo. El tercer factor fundamental para nosotros, esto es una visión transversal. Creo que lo decía Miguel también. La tecnología no es el fin, es el medio. El negocio es el que es el fin, ¿no? Entonces, aquí tienes que tener una visión transversal de cómo determinadas tecnologías son capaces de ayudarte con una visión transversal de negocio y de modelo de negocio, porque la tecnología por sí mismo, pues puedes hacer pilotos, puedes probar RPAs, puedes probar robots de no sé qué, puedes poner una GV y te crees que eres digital, pero estás en un bucle, no eres digital, estás probando tecnología. Deberíais explicar lo de las siglas, ¿eh? Te metéis a poner a decir aquí cosas. El RPA es una tecnología que comentábamos antes, que es el Robot Process Automation, es un software que te permite automatizar tareas repetitivas de poco valor añadido. El típico que coges un fichero, coges un dato, abres un sistema, lo pones, lo cierras, coges el fichero, lo metes en el sistema, lo pones, lo cierras, y eso te lo hace un robot automático 24/7 porque ese no duerme. Entonces, esa es una tecnología que se aprovecha mucho y que hay muchas organizaciones que lo están aprovechando porque te permite automatizar ese determinado tipo de actividad como muy básica, muy repetitiva, porque el robot tampoco... para que te lo pueda ir desarrollando, que era un poco lo que decíamos antes. Entonces, el tercer punto era la parte de transversalidad y el cuarto es que esto es una carrera de fondo. Entonces, las compañías tienen que tener un plan, tienen que tener una estrategia, tienen que tener una hoja de ruta y tienes que continuarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque además la tecnología va a ir cambiando, vas a ir eficientando y lo tienes que ver. Y luego también, totalmente de acuerdo, aquí comentaba también Alejandro un montón de tecnologías que se están implantando. Nosotros hicimos un estudio el año pasado con principales directivos de compañías. El 50% de los encuestados, las preocupaciones más importantes que tenían era eficiencia en procesos, digitalización. Un 20% estaba pensando en la incorporación de nuevas tecnologías y disrupciones tecnológicas, pero el 80% de la tecnología que más les preocupaba era Big Data, son datos, es información. ¿no? Que luego es verdad que muchas veces los tecnólogos nos ponemos a hablar de otras tecnologías más novedosas, más disruptivas, más innovadoras, pero en realidad la mayoría están preocupados por tener fuente fiable de información, por tener un gobierno del dato que le permita establecer, ¿no? esa custodia de dónde está la información. Entonces, bueno, aquí tecnologías hay muchas, pero aplicándolas con sentido común adaptado a cada una de las organizaciones, ¿no? Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos ahora mismo y me quedaban 2 temas de los que teníamos previsto por sacar.
Y bueno, yo voy a lanzar el primero porque, bueno, aunque ha salido ya puntualmente, pero vamos a un poco reforzarlo. Yo creo que ahora mismo, bueno, pues hemos vivido toda esta época que lo que ha hecho es que de repente la logística, nos comentaba Alejandro, que ha pasado a ser la principal prioridad o la casa del ministro de muchos de los clientes. De repente la sociedad, aunque sea por una parte muy concreta, que es la parte de la paquetería, que es el que te lleva la cosa a tu casa, ha empezado a pensar que la logística existe. Antes se pensaban que las cosas llegaban por arte divino a los sitios y ahora de repente pues lo empezamos a visualizar. Pero yo creo que, bueno, un poco lo que quería que debatiéramos al respecto de cómo está esto, cómo veis que esto está impactando, porque yo creo que esa percepción que tiene la sociedad de la logística es muy importante para muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, el que la sociedad conozca desde la perspectiva tanto ambiental como social como económica la importancia que tiene la logística en el ámbito de pues, muchos de los derroches que estamos ahora mismo sufriendo, porque digamos que tenemos un consumidor que a lo mejor no conoce lo que está pasando, y por otro lado también desde la perspectiva del atraer talento al sector, ¿no? Porque si estamos visualizando la actividad, pues a lo mejor ya pensamos que no es transporte, o sea, ser logístico es otra cosa y empezamos a ver que puede ser un sector muy atractivo para un desarrollo profesional, antes lo comentaba en la introducción, para ingenieros, economistas, etcétera, que es un trabajo muy cualificado y que requiere de mucha tecnificación. Y de alguna manera es un poco dar vuestra visión, a lo mejor ahora empezamos por ti, Ana, que tú estás más en contacto, la rotación que tenéis en una consultora, pues si cada vez hay más personas que les interese por este ámbito de la cadena de suministro o... Sí, nosotros tenemos una división también fuerte de negocio en la parte de cadena de suministro y lo que sí que estamos viendo ahora es añadir a los perfiles de cadena de suministro este componente digital, ¿no? Que yo creo que además les ayuda pues, a completar un poco el perfil, no solamente tener este conocimiento de cadena de suministro, pero sí conocer de las tecnologías. Porque hay veces que parece que digitalizar es un mundo, un proyectazo, van a venir aquí un montón de consultores, y es que se puede digitalizar de muchas formas. Y hay muchas tecnologías sencillas que te pueden ayudar a eficientar tu proceso, que por falta de tiempo, de recursos, no te has parado a ver cómo puedes eficientarlo, ¿no? Entonces, el que los profesionales de la cadena de suministro o nosotros que ayudamos a las compañías a cómo eficientar, mejorar o digitalizar esas cadenas de suministro tengan este componente de saber aplicar qué tecnología y qué fabricante, porque la primera derivada es qué tecnología te aplica a digitalizar, la segunda es qué fabricante, la tercera es quién te lo implanta. O sea, hay que ir ayudando y asesorando un poco a los clientes, pero combinar capacidades de negocio con capacidades digitales, yo creo que por ahí es donde al menos nosotros estamos intentando que los perfiles estén complementarios. Yo, cogiendo tu pregunta también por el lado de la tecnología, me gustaría reflexionar sobre un mantra, un tópico que los del sector, esta cosa tan horrorosa de los que tan endogámico, ¿no? Lo que se habla en el sector, siempre se ha repetido mucho la falta de talento en la logística, ¿no? En contraposición con ahora la oportunidad de captar talento. Yo ahí discrepo, en realidad en la logística había el talento que se pedía, ¿vale? Entonces, ¿qué talento era? O sea, el tenerlos esforzados 24/7, dispuestos a dejarse la piel en cualquier momento y a gestionar cualquier crisis, eso también es una parte de talento y eso es lo que se perseguía y eso es lo que había. Ahora el captar la atención permite captar otro tipo de perfiles. La diversidad al final enriquece muchísimo. Diversidad no solo, primero en materia de género, o sea, los que, por si no lo sabéis, que supongo que sí, este ha sido un sector eminentemente masculino, ¿vale? ¿Por qué esos atributos que se creía que tenía que tener alguien dedicado a este sector se asociaban más al género masculino? Evidentemente... No, perdona, yo no estoy diciendo que sea mi opinión. Yo estoy diciendo lo que pasaba hasta ahora y son datos objetivos que en puestos de dirección en empresas logísticas, pues si el porcentaje era 90-10, ya vamos bien. Que tenía que haber hecho esta pregunta la primera porque no he conseguido el debate hasta este momento. Espera. O sea, que para otra vez me la pongo la primera. Por alusiones. Eso está cambiando, gracias a Dios, igual que los perfiles, ¿no? Sí. Porque hay gente, ¿por qué? Porque puedes ofrecer otra cosa, porque puedes ofrecer otro tipo de proyectos más allá que pedir a alguien que esté controlando los pedidos que salen de un almacén o los vehículos que están repartiendo paquetes. Entonces, como lo puedes exigir, como lo puedes ofrecer, por tanto captarás otro talento. Y de aquí aprovecho para la gente, digamos, que esté todavía pues, en época de estudio y pensando cuál puede ser su sector de desarrollo, en que explore, porque es realmente un sector apasionante
que tiene mucho que ofrecer. Tiene un componente, digamos, de día a día de tensión de adrenalina, que eso genera mucha adicción, y es verdad, pero también tiene un componente técnico, un componente de transformación, un componente de proyecto que realmente lo hace, yo creo que un sector apasionante también, ¿no? Así que, bueno, yo lo dejo ahí para no seguir discutiendo. Alejandro, termínanos de convencer para que... No sé, yo estoy muy de acuerdo un poco con lo que has citado anteriormente. Cuando hablas del talento, ¿no? Que se les ha pedido a las personas hacer lo que se les ha pedido hacer. Claro. Vale. Eso es muy importante entenderlo también para dar reconocimiento al trabajo hecho de tantas personas en el mundo de la cadena de suministro en los últimos tiempos, desde la persona que está en una oficina hasta el transportista que, a pesar de todo, ¿no? Y de todos, ha ido entregando la mercancía y los productos. Sin embargo, habría para mí dos partes. Una parte relacionada que hay que construir desde la base, ¿no? Y la base, pues quizás está aquí, en una universidad, la formación que damos a las personas. Yo lo que observo, porque tengo que ver muchísimos currículums y tal, etcétera, sí que creo que falta desde las universidades, que habría que construir capacidades analíticas, ¿vale? Más profundas y orientadas a no tratar datos así, sino realmente con ellos llegar a algo, ¿vale? Eso no se llega. Es más bien el primer paso que ya es pasado. Lo otro es la capacitación digital, ¿no? Hemos hablado, has dicho siglas, que nos encantan los ingenieros decir todo en siglas, pero es verdad que hay tantas y no sé hasta qué punto están las escuelas. Entonces, yo veo muchas veces en los currículos, desde el punto de vista de desarrollo de las personas, que falta capacitación desde la base. Y otra muy importante que yo observo, porque trabajo en Italia, trabajo en Francia, etcétera, cómo la universidad o cómo creamos profesionales que cuando salen de la universidad están conectados con lo que realmente pasa. Es decir, que no son robotitos que saben hacer bien las cosas, sino que son capaces de hacer equipo dentro de una organización. Y en logística esto hace la diferencia, lo hace todo. No hubiéramos pasado a través de esta crisis si no fuera porque las personas tienen corazón. Y porque hacen esfuerzos adicionales después de las horas de trabajo, se sienten parte de otra cosa. Entonces, creo que esa parte... no sé, se debería hacer un poquito más. También es cierto, yo creo que un poco los perfiles y el talento de logística estaba invisibilizado, ¿no? Porque yo pido a un retailer, me llega a casa y el transporte es gratis. Entonces, no se ha puesto en valor que detrás, para que eso me llegue a mi casa está el almacén, está la organización del pedido, está el transportista. Entonces, hasta que ha llegado un momento en el que llegaran los tiempos, que los productos, que estuvieran los suministros en los supermercados, que estuvieran no sé qué, se ha hecho... ¿cómo se dice? Esencial. Esencial, ¿no? Sí, es verdad. Mira, por ejemplo, Ramón, nosotros hacemos encuestas a los empleados, ¿no? Y son, yo qué sé, 10.000 empleados en todo el mundo. Y se valora el engagement, la felicidad. ¿Quién piensas que es el área más infeliz? Marketing, seguro, ¿no? Pues no, sí, marketing, has acertado. Supply chain. Es decir, siempre... y cuando hablas del talento... Que es más invisible. Y cuando hablas de... talento y gestionar el talento, esta es la principal cosa que tenemos que hacer en las empresas. Es decir, si quieres atraer talento, tienes que ser un área atractiva. ¿Vale? Y si eres fashion, te vas quizás más a lo mejor a un área de marketing o de ventas. Entonces, tenemos que hacer la supply chain más visible y hacerla más atractiva para que cuando hacemos esas encuestas, pues salga que es un área donde las personas quieren ir a trabajar. Y otro de los temas que comentaba antes Miguel, ya no solo hacerla atractiva, sino subir a comité de dirección. ¿Cuántas empresas hay que el área de supply chain no está en comité de dirección? Entonces, ¿para qué voy a trabajar en un área que no está en comité de dirección? Prefiero trabajar a lo mejor en otro área que sé que en mi proyección profesional, ¿no?, me va a dar más proyección. Bueno, como decía Ana, esto da para todo debate, porque justo me da rabia porque yo quería que hubiera un debate y lo he conseguido al final, pero hay un reloj aquí rojo que nos está diciendo que hay otro debate después y que tenemos que concluir. Y bueno, yo a modo de sumario, bueno, yo creo que han salido muchos temas. Las preguntas lo comentaba al principio cuando preparábamos esto. Yo digo, aquí yo tengo unos temas, pero seguro que salen otros. Y he cubierto el objetivo de que ha salido todo lo que queríamos que saliera. A mí me ha gustado especialmente que hayamos puesto en valor a las personas. Yo creo que el poner al final ese corazón que comentaba, ese corazoncito que comentaba Alejandro, es muy importante. Hay que hacer poner en valor que al final las organizaciones funcionan, aparte por las siglas y por el robot este que le va a hacer Alejandro el planning en breve, porque hay personas que se cogen los objetivos como suyos y los ponen en marcha.
Pero bueno, a modo de resumen y de hacia dónde deberíamos ir, yo creo que han salido muchas cosas y yo me gustaría resumirlo en tres, que yo creo que son las líneas en las que debemos trabajar para romper con esas barreras estructurales que comentábamos, ¿no? Esas ineficiencias. Yo creo que hay que trabajar mucho en los datos y ahora mismo hay un gran desconocimiento de qué pasa a nivel interno de toda la compañía y a nivel de contexto. Entre la administración no sabe lo que hacen las empresas no saben lo que hace el de enfrente, en las ciudades no sabemos qué pasa y todo eso no nos permite trabajar hacia un entorno más sostenible en el cual podamos colaborar. Y no hay nada más sostenible que no hacer lo que no hace falta, ¿no? Entonces, la información o esos datos que podamos trabajarlos de manera federada, que se creen esos data lakes, esos estándares para que podamos llegar a esa información nos sirva como punto de referencia para poder trabajar de una manera más colaborativa. Yo creo que es una asignatura pendiente en la que tenemos que empezar a trabajar desde ya y empezar a hacerlo, ¿no? Porque para colaborar primero hay que querer colaborar y luego hay que poder. Y nos faltan muchas mimbres para poder colaborar, ¿no? Lo segundo, ha salido también aquí, nos tenemos que replantear el modelo de cadena de suministro. Esto se lo he copiado a Miguel. Venimos de una etapa en la que estábamos en cadenas de suministro basadas en la eficiencia o en el coste y ahora tenemos que movernos hacia cadenas de suministro basadas en la resiliencia. Y eso lo que hace es que pues tenemos que replantearnos las infraestructuras, la red logística, para poder traer esa producción o esa parte de la producción que tenemos que traerla a Europa para poder dar respuesta ante todas estas eventualidades que nos pueden pasar, aunque sea en alguna parte. Y por último, yo creo que es muy importante la sensibilización de la sociedad en general de la importancia que tiene la logística para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y desde la perspectiva positiva para hacer más atractivo el sector y que veamos una profesión que atraiga talento, pero sobre todo desde la perspectiva del impacto ambiental. ¿Cuántos de nosotros estamos comprando en e-commerce y no nos hemos parado a pensar el impacto que estamos haciendo? Están llegando 30 repartos al mismo edificio cada día, de camiones medio vacíos a diferentes horas, con la devolución gratis, me lo están dando. La propia sociedad no sabe el impacto que está teniendo, ¿no? en ese pequeño ámbito. Yo creo que es muy importante que, sobre todo, vinculemos todo esto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la parte de dar a conocer a la sociedad la relevancia de la logística y qué impacto tiene en todos los ámbitos nos va a beneficiar a todos. Por mi parte, pues nada más que agradeceros a todos, a los ponentes, vuestra excelente participación. Habéis aprobado, los que habéis vuelto a la escuela, o sea, os mantengo el título de buenos profesionales, incluso cum laude. Y muchas gracias al público también por haber escuchado este debate tan atentamente y quedamos emplazados al siguiente, como decía Ana, porque aquí hay mucha tela que cortar todavía. Así que muchas gracias. Gracias, Ramón, y a todos los ponentes de esta sesión por darnos una visión de hacia dónde va la logística y los retos que tiene por delante. Se ha hablado también mucho de captación de talento. Este punto será tratado mañana en profundidad en los paneles del tercer día del Congreso. Gracias.